otra idea que quería resaltar, y es que muy ligado a la manera como, digamos que a las prácticas de violencia, creo que pues están las narrativas que se construyen alrededor, en este caso de los grupos o de los sujetos sobre los cuales se ejerce la violencia. Y no es, digamos que no es un aspecto menor, pues todo el tipo, como todo el juego de categorías que se despliegan a la luz, que se despliegan en las narrativas que nosotros construimos y que usamos a diario. Por ejemplo, a mí siempre me ha aterrado muchísimo el humor de las emisoras colombianas, que se escuchan muchísimo, porque a mí me parece que es profundamente agresivo. Pero, por ejemplo, esas cosas no se cuestionan porque son jocosas y entonces no, pues, o sea, ¿para qué ponerse a profundizar sobre las categorías que utiliza el humor de emisoras X o Y que escuchan un montón de personas en la ciudad? Entonces, sí creo que es necesario también hacer un énfasis en que los discursos tienen un poder que a veces no es imaginado, y que el discurso está, y que el poder está en que el discurso abre esa posibilidad para que se valore o no se valoren ciertas muertes, para que se valore o no se valoren ciertas vidas, ¿sí? Y creo que quería cerrar con una cosa, y es que, por ejemplo, en Colombia ha sido muy usual este asunto de que hay unas víctimas que son ampliamente sufridas y lamentadas, y hay unas víctimas que nunca, digamos que tienen, nunca aparecen como parte nunca generan unas reflexiones profundas, sino que ya estamos tan acostumbrados a que todos los días, por ejemplo, sepamos que muere, que es asesinado un líder, o digamos que ni siquiera a veces aparece en los medios de comunicación cuando asesinan a un habitante de calle, y eso creo que expresa mucho lo que valoramos como sociedad, las muertes que valoramos y las que no valoramos, las vidas que valoramos y que no valoramos. Bueno, quiero darles contexto, perdón, creo que íbamos con Víctor a propósito de tu participación. Sí, una cosa también para alimentar la pelea, porque de eso se trata, ¿no? Finalmente, agradeciendo los debates. Yo tengo problemas cuando se intenta hacer una transferencia mecánica entre la violencia, por ejemplo, familiar o intrafamiliar o sexual, y la violencia política de los conflictos armados. Por muchas razones que no puedo desarrollar acá porque me extendería y no quiero ser irrespetuoso con ustedes, pero hay naturalezas diferentes. Eso que Michael Walzer llama la analogía doméstica, que es lo que alguien enseñaba, resolución de conflictos contando su divorcio, pues me parece que no aplica, porque además tiene un grave problema, y es que desconoce cosas del contexto. No es lo mismo definitivamente una pelea entre dos amigos que un conflicto armado, porque ahí estamos sustrayendo unas variables que no están en la pelea entre dos amigos. ¿Con esto qué quiero decir? Que parte de la narrativa oficial intenta plantearnos esto, como cuando decían, la paz es un asunto de todos, entonces si nos abrazamos con Ingrid, con Julio, con Guillermo y con Alex, se acaban las masacres en el Cauca. Y no, resulta que no. Entonces, a veces ese tipo de discursos generan cierto malestar en si estamos enfocando como hay, porque como debe ser, porque también le recuerdo un discurso de los derechos humanos son responsabilidad de todos, y dónde está el Estado. Ahora, en términos de salud mental, y yo creo que Julio y Guillermo nos enseñarían muchísimo de eso, yo me pregunto, ¿cómo hay instituciones donde lo sociopático se institucionaliza? Yo no sé si eso que dije es correcto, pero ya Julio y Guillermo nos darán luces. Por ejemplo, las fuerzas militares. Hace un día o 2 días veíamos a un militar coger un perro y botarlo como el que bota una piedra. Pero es que eso no es aislado. Los entrenamientos, la doctrina militar, es una doctrina militar para ver al civil como un enemigo, al sindicalista como un terrorista, al estudiante como un potencial asesino. Es decir, como lo normal, y Julio y Guillermo me ayudarán ahí, creo que Ingrid estamos más igual de perdidos, lo normal es ser anormal, lo normal es ser un sociópata. Pues claro, en una sociedad donde la sociopatía es un valor, donde lo que yo debo hacer es, los soldados de nuestro país, Colombia, cuando salen a marchar, gritan, para Guillermo que no lo conoce, salen a gritar, guerrilleros mataré, con las tripas de un collar a mi novia le haré. Esto lo cantan todos los días, pero eso es solo una cosa anecdótica, Guillermo. La cosa es más grande, es cómo
producir falsos positivos, coger un muchacho, ponerle un uniforme, pegarle un tiro, pasarlo por guerrillero, es lo normal, entre comillas, con toda la ironía del caso, en una institucionalización de lo patológico. Es decir, lo malo es ser perverso. Y una última cosa, porque me quedó sonando mucho, es cómo adquiere un aire de religiosidad el sociópata. Es decir, ¿por qué la gente adora al señor A o al señor B? ¿Por qué lo hace? O sea, pero es que es un problema también, la necesidad de dioses, el pensamiento premoderno. Yo digo, el problema de la modernidad es que nunca se ha realizado, Ingrid. ¿Por qué el señor Hitler sigue siendo un ídolo? ¿Y cómo eso construye un nosotros y un ellos? Ahí dejo. En nosotros y en ellos fue determinante en la guerra contra los Tuareg en Mali. Fue determinante en el holocausto nazi. Fue determinante en la guerra de los Tutsis. Fue determinante en Sri Lanka. Y en Colombia también es determinante. Yo les quiero hacer una pregunta un poco combinada y de pronto un poco más compleja, aprovechando un poco o mejor tratando de ir a la médula de esta discusión. Y pues antes que nada también agradecer a estas horas a las más de 2000 personas que están conectadas siguiendo este análisis necesario de la serie Matarife. Y yo les quiero referir algo que señala este tercer capítulo a propósito de una sociopatía institucional. Casi que el capítulo lo concluye, hace una introducción a propósito de muchos de nuestros fenómenos de violencia. Y bueno, esa sociopatía institucional es esas instituciones, un sistema financiero que el cierto sector del empresariado que en esta pandemia sí que han demostrado ser perversos y unas ganas sin límite de ningún paradigma ético para hacer de lo público, que sería lo de todos, un botín de unos cuantos. Y lo interesante que quiero proponerles es, uno, si realmente este concepto de sociopatía institucional podríamos, desde las disciplinas que ustedes tienen, ser un marco de referencia o cómo ven eso. Y lo otro, que me parece muy importante, es que miren dónde nos juntamos en torno a una serie que analiza un personaje que pues está dentro de un análisis de su actuar político que incluso nombrarlo genera un resquemor por todo lo que implica, pero valdría la pena pensar si es más importante empezar a construir una memoria colectiva a propósito de nuestras víctimas y no de nuestros victimarios, a propósito de lo que ustedes vienen diciendo. Pareciera que en todas partes, incluso en cómo nos juntamos para hacer estos análisis, seguimos viendo a nuestros perpetradores y a quienes han violentado a nuestras sociedades. Ingrid lo decía hace un momento, a diario caen centenares, decenas de personas asesinadas defendiendo ríos, defendiendo derechos colectivos, defendiendo la naturaleza, y esos no importan. Entonces, ¿cómo construir una ética, que sería la segunda parte de esta gran pregunta? ¿Cómo construir una ética para empezar a ver a otros y otras de parte de los protagonistas y no simplemente de las actividades de los tipos de sociedad? Les quiero pedir también que cerremos los micrófonos para rotarnos, que no tengamos este feedback, ¿vale? Entonces, iniciamos de pronto Guillermo y Julio, que nos ayuden a orientar un poco. Guillermo, cuéntanos, ¿qué opinas? Y reitero, podemos hablar de una... Mira, por un lado... ¿Institucional? Totalmente. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Porque yo en este momento estoy como medio perdido de audio. ¿Se me escucha bien? Ahí te escuchamos bien. Ahora. Bien. Por un lado, claramente la sociopatía institucional es algo que se instala y que nosotros decimos un poco de Guillermo, te estamos perdiendo. Si tú deseas, quita... Perdón, lo que quería decirles es que yo tengo la experiencia de estar 10 años en el Servicio Penitenciario Federal Argentino, en donde he visto muchas cosas parecidas a las que
Infortunado, te perdimos, Guillermo. ¿Ya ¿Quito el revisaste? video? Sí, ya has quitado el Ahí. video. Inténtalo ahí. ¿Ahí se me escucha? Te escuchamos. Les pido aquí estoy. ¿Y ahora? Sí, pero tenemos problemas de audio. Si quieres, quita tu Ahora, video. no, lo que quería decir es que yo he tenido la vivencia, obviamente a escala, de lo que Víctor Argelano. Bien. Quitando el video se escucha. Qué infortunado. Creo que Escuchan tenemos ahí. realmente un problema complicado con tu audio. De pronto sean los muros, algún otro dispositivo ¿Me electrónico. escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. A ver. ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí te escuchamos bien. Bien, no, lo que quería decir es que un poco para responder, para no quitarles mucho tiempo a mis compañeros del panel, en que uno ha podido ver algunas conductas, por supuesto, en el Servicio Penitenciario Federal Argentino. Yo he estado durante 10 años trabajando en la cárcel, en donde se normatizaban prácticas que obviamente que para la sociedad en general y para que la individualidad de los sujetos, incluso de muchos de los que le ejercían, eran homogéneas intramuros. Y a mí me parece que como sociopáticas implica la homogeneización en la estructuración de la quita de la necesidad de adaptación constante a la circunstancia cotidiana, que tiene que ver con no tener siquiera un pensamiento crítico y un determinado tipo de conductas que se normaticen y que incluso se hacen anacrónicas conforme va pasando el tiempo, van haciendo más llevadero, entre comillas, por supuesto, el devenir de esas instituciones propias. En la actualidad nosotros, y esto es una humilde posición, no sé qué pensarán nosotros, las cárceles, sobre todo en Latinoamérica, son verdaderas universidades de la violencia. Es decir, construyen los paradigmas de la agresividad, para no ser tan, digamos, groseros diciendo violencia en términos más generales. Las cárceles son perpetuadoras de político y a partir de ahí de la conducta actada, sino que implican al su personalidad y por lo tanto la construcción armónica en términos de adaptación al mundo posteriormente a lo que son sometidos en instituciones tan sociopáticas como por ejemplo la cárcel. Guillermo, gracias, quisimos y les agradecemos muchísimo a las personas ¿Se me escucha? que están conectadas. Guillermo, hemos tenido muchos problemas con tu audio, pero nos parecía muy importante tu planteamiento en la experiencia penitenciaria que has tenido. Así que vamos a revisar por interno tu audio. Le quisiera conferir la palabra al resto de nuestros panelistas a propósito de este ciclo de preguntas-respuestas. Ingrid. Bueno, no, creo que sostengo mi posición acerca de que me distancio de ese tipo de categorías y más de hablar de sociopatía institucional. Además, porque cuando vi la pregunta, lo primero que pensé es que, por ejemplo, yo siempre he trabajado con instituciones públicas. Primero con universidades públicas y segundo, pues ahorita trabajo con una institución que tiene competencia de carácter nacional. Y lo que yo veo ahí es que incluso al interior, o sea, que las instituciones y el Estado, como esta cosa abstracta y homogénea que se piensa y monolítica, pues realmente no es así. O sea, las mismas instituciones al interior están llenas de tensiones, de disputas, de intereses, de marcos de comprensión distintos de la vida. Y entonces son escenarios que me parece que tú no puedes ver la complejidad cuando hablas de la sociopatía institucional y que tú no vas a entender cuáles son esos elementos que están a la base de cómo actuamos, de cómo legitimamos cosas, de cómo, si tú metes todo en esa misma bolsa, y de hecho creo que a lo largo de la discusión que hemos sostenido hoy, lo que veo a veces es un desplazamiento
muy sutil entre hablar de la complejidad de entender un fenómeno, bueno, como la violencia o la manera como se ejerce el poder, a incluso usar expresiones que meten en una bolsa todo, ¿sí? Entonces, si yo hablo de sociopatía institucional, para mí es como un poco homogeneizar a todos los individuos o todas las personas que hacen parte, por ejemplo, de una institución, y creo que no funciona de esa manera, definitivamente. Víctor, ¿qué opinas? A ver, yo utilicé la expresión sociopatía institucionalizada, porque creo que no se trata de que la institución sea sociópata, se trata de institucionalizada en el sentido de que la sociedad la ha visto como correcta, como paradigmática, como legítima, y hace parte de esa violencia cultural. Pero yo creo que nos podemos quedar discutiendo si la categoría es la adecuada y eso no nos permitiría avanzar. Lo que a mí me preocupa es cómo somos capaces de romper con una sociedad clientelar mafiosa y plantear alternativas políticas diferentes. Eso nos implica varias cosas, se me ocurre. Primero, renunciar a los prejuicios, es decir, a los juicios previos que tienen que ver con discriminación. Dos, la posibilidad real de asumir una ciudadanía plena. Ciudadanía plena quiere decir independientemente de somos ciudadanos plenos, ciudadanas plenas de tal y tal cosa. La tercera cosa que creo que es fundamental para poder avanzar es renunciar a todo tipo de religiosidad en la política. Y con esto no estoy diciendo la religión, estoy diciendo la adoración acrítica de cualquier persona, de cualquier área que nos permita tener una discusión y una crítica, porque es que en Colombia uno reconoce algo bueno de A e inmediatamente le caen como si uno estuviera reconociendo todo lo de A. Uno condena algo de B y le caen como si estuviera condenando todo lo de B. Entonces es muy difícil llegar a un diálogo y lo cuarto sería plantear un diálogo. Ya sé que eso es muy habermasiano, yo no creo en esa vaina, pero por lo menos que lo intentemos, hola, desde una posición más o menos igual en que podamos discutir las cosas. Y lo otro, y con eso termino, pienso que un elemento es cómo retomamos la posibilidad de que las razones den razón. Eso que suena tan cacofónico, es decir, si yo digo que algo da razón de, pues hombre, creámoslo a eso. Hay unas fosas comunes en Colombia que hablan, los huesos hablan, creámosle esos huesos. Hay unas víctimas que hablan. Y a partir de ahí podemos establecer unos diálogos. Lo que a mí me preocupa es el nivel de sinrazón del diálogo. En estos días, y con esto termino, alguien decía, acusaba a una uribista y le decía, usted es una heterosexual. Y la otra le decía, heterosexual será su madre. Y a mí me daba risa porque, ¿cuál es el problema? Y alguien le contestó, le dijo, no, usted es un bípedo. Y la otra ofendida porque le decían bípedo. Pero es eso, es decir, por un momento nos detenemos a pensar qué implica llamar a alguien hetero, homo, ¿y eso necesariamente es una ofensa? O decirle a alguien bípedo, pero es que somos profundamente reactivos. Estoy viendo la discusión incluso de las personas que nos siguen en el chat y es brutal la cantidad. Yo no entiendo qué significa una F que están que ponen ahí a toda hora. Las dos que más me gustaron fue un comentario que decía te amo y otra que decía ella no te ama y uno que decía los aliens existen. Entonces, me parece muy divertido y uno tiene libre de decir lo que le da la gana. Pero lo que quiero decir es cómo eso no es un hecho aislado, sino que no damos razones. O sea, el fracaso de ese sueño que Julio mencionaba, creo que era Julio que invocaba a Kant, ese sueño de somos capaces de construir una razón. Y yo opino tal cosa porque tal cosa, y construir un discurso colectivo, no importa quién tenga la razón, no importa, sino construir una razón, un consenso. Eso no es posible en un país tan polarizado, tan religioso en su política y construido a punta de titulares.